Hermanos, Dios sea con ustedes. Muy buen día. Vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Éxodo. Ya vamos en el capítulo número 22. Hoy toca 22, 23 y 24. Solamente quiero hacer referencia a que en este momento los capítulos van a contener mucha información legal. ¿A qué me refiero? Que hay muchas leyes que el Señor está dando, pero si ustedes ponen atención, y es importante que lo hagan, habla de leyes que tienen que ver con la forma en la cual ellos van a tener convivencia como sociedad. Son leyes civiles que hablan acerca qué hacer en cuanto a robo, qué hacer en cuanto a muerte, qué hacer en cuanto se daña alguna propiedad, qué hacer en cuanto alguien afecta a alguien. Por ejemplo, habla el capítulo 22, se divide en leyes de restitución, leyes humanitarias y evidentemente más adelante va a abordar el tema de las fiestas anuales, ya en el capítulo número 23. Y en el 24 vamos a ver lo de Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Es importante que podamos poner atención. Miren, la Torá, que es como se le llama a los primeros 5 libros de la Biblia, que se le atribuye la autoría a Moisés. Esos primeros 5 libros de la Biblia, la palabra Torá que yo mencioné es en hebreo y esta significa ley. Los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros le llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para nuestra Biblia en español, que se deriva de la versión Septuaginta. Si ustedes no saben qué es la Septuaginta, podemos hacer un material o pueden buscar inclusive por internet para más rápido. Pero es la primera traducción del texto hebreo que se hizo al griego. Recuerden que en la época helenística o en la época de la conquista de Alejandro Magno, que es el periodo intertestamentario, es decir, entre los 2 testamentos, se dio la expansión del imperio macedónico con Alejandro Magno. Y una de las premisas que él tenía es que la cultura griega se expandiera por todos esos lugares que él conquistó. Y él conquistó de lo que es Macedonia, Grecia, lo que hoy es Turquía. Fundó Alejandría, inclusive fundó varias ciudades que llevaban su nombre. Pero la más popular es la Alejandría, que está en Egipto. Conquistó todo lo que es el imperio persa o medo-persa y llegó hasta la India. Y donde todos esos lugares donde él se estableció, buscó que se proliferara su cultura y su idioma. De ahí, ¿por qué razón el idioma griego se hizo tan conocido en aquel entonces y el idioma hebreo que empezó a estar en desuso? Y entonces, en algún momento de la historia, en el 250 aproximadamente antes de Cristo, se ordena la traducción del hebreo, de los textos bíblicos, al griego. Y esa versión se llamó Septuaginta porque la tradición hace referencia a que fueron 72 eruditos los que trabajaron en esa traducción, pero la redondean a 70, por eso es Septuaginta. ¿Qué tan cierto hay de todo esto? Bueno, al menos respecto a los 70 eruditos, hay muchas cosas que pueden discrepar, pero lo cierto es que sí se hizo esa traducción. Y esa traducción que fue traducida al griego ya empezó a adoptar los nombres Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí también viene el hecho mismo de que los primeros 5 libros de la Biblia nosotros los llamamos Pentateuco porque tenga que ver con los 5 rollos o los 5 volúmenes. Pero eso ya se deriva del texto o del idioma griego. Entonces, los judíos o la comunidad judía, ellos en su Antiguo Testamento lo dividen en 3 secciones. En la Torá, que es la sección que estamos leyendo, en Nevi'im, que son los escritos, y Ketuvim, que son los profetas. Tienen exactamente la misma cantidad de contenido de libros que tenemos nosotros, solamente que lo resumen en menos libros porque, por ejemplo, ellos no tienen un primero y segunda de Samuel, un primero y segunda de Crónicas, un primero y segunda de Reyes, sino que ellos lo juntan en un solo libro. Y así podemos ver que ellos tienen 24 libros
contra nuestros 39 libros, pero en contenido es exactamente lo mismo. De ahí el hecho de que el argumento de que los católicos utilizan para tener ellos 73 libros, pues no es algo que sea comprobable en el sentido de que estos libros tengan una validez a la par que lo tienen los textos inspirados. En la antigüedad, algunos judíos e inclusive algunos cristianos consideraban estos libros como parte de la literatura que podían leer. Me refiero a los que llamamos apócrifos, que la Iglesia Católica clasifica como deuterocanónicos. Esos libros sí son de autoría judía, sí son en cierta manera pues importantes de leerlos porque nos hablan de acerca de historia, particularmente los libros a los macabeos, pero estos libros no son inspirados por Dios, pero pueden ser leídos como parte del conocimiento histórico. Creo que ya me fui muy para allá de lo que estamos viendo, pero lo que yo quería mencionar es que la ley o la Torah va a envolver a los mandamientos que Dios da, pero no piensen que son mandamientos como hace esto, hace aquello, que esta sección apenas es unas pocas secciones que vamos a encontrar en la Biblia. La mayor parte de las veces Dios nos va a hablar por medio de narraciones y va a haber una tendencia. Dios da leyes como los 10 mandamientos, como las que están dando ahorita, pero el pueblo va a pecar contra el Señor y Dios va a dar más leyes. Y esta ley que Dios va a dar a Israel, en total van a ser 613 mandamientos, cuando ya se hace el análisis de toda la Torah. Y estos 613 mandamientos eran una ley que reflejaba mucho de la sabiduría de Dios, mucho de la forma en la cual el hombre tenía que relacionarse con Dios y relacionarse con la sociedad en la cual vivía. Cómo debía tratar al extranjero, a la viuda, al huérfano, ayudar al pobre, tratar con los temas de la esclavitud. En la época en la cual se establece esta legislación, fue una ley revolucionaria para su época. Y lo vamos a ver más a detalle posteriormente. Pero el punto aquí es que la ley de Dios refleja su sabiduría, refleja su poder y refleja la forma en la cual Él muestra misericordia. Bueno, ya he hablado mucho. Vamos a orar para entonces hacer la lectura y espero que tengan preguntas y que puedan ustedes hacer preguntas ya sea en los comentarios o de forma personal para que podamos tener una amplitud del tema. Y vamos a orar. Señor mío, te doy gracias que has bendecido este día y hoy nos concedes la dicha y la oportunidad de leer y venir a tu palabra. Te ruego que nuestras mentes estén dispuestas, mi Señor, a aprender, a conocer mucho más de ti, a crecer en el conocimiento, pero no solamente en ello, sino que tu palabra sea viva, Señor, en nosotros. Que podamos, Dios mío, aprender de ella y podamos, Dios mío, admirar tu grandeza y tu majestad, sobre todo, Señor, por la forma en la cual tú hablas a este pueblo, estableces tus condiciones, haces un pacto, pero también muestras parte de tu amor, sabiduría y tus atributos por medio de darles las disposiciones a este pueblo. Señor, permítenos a todos tener una correcta interpretación de estos pasajes y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a empezar entonces con la lectura. Voy a tomar un poco de agua para poder hablar más claramente. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con el capítulo número 22. Dice así la palabra del Señor. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo será buey o asno,
u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Si su padre no quiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es cubierta, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. El que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos que hacen para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentiras te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero,
ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que se te dare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no meteréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardará. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieren sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche, de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Capítulo 24. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Muy bien, mis hermanos, esta es la lectura del día de hoy. Créanme que si yo recordando la primera vez que lo leí, yo recuerdo que quedé sin entendimiento de muchas cosas. Con el paso de los años, después de trabajar con la Biblia, con el texto, con el estudio, comprendo mucho más ahora, entiendo cómo va el desarrollo, inclusive se darán cuenta que hay un momento donde se afirma el pacto que Dios previamente había establecido con Israel o que les había comunicado por medio del sacrificio y de la sangre, y Moisés habla de esta manera, cuando él dice que se confirmaba el pacto que Dios estaba haciendo. El versículo número 8, el 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Si ponen atención, muchas de las leyes que Dios dio y que leímos en el capítulo anterior, son cosas que Israel prontamente quebrantó, como no relacionarse con otros pueblos, como permitir que otras naciones habitaran o cohabitaran juntamente con ellos el mismo territorio, como la advertencia de que ellos les inclinarían a dioses extraños. Es algo para poner atención. Sin embargo, mis hermanos, nos vemos el día de mañana. El Señor sea con ustedes.